Saludos mis hermanos, que el Señor les bendiga grande y poderosamente. Espero que la gracia y la paz de Cristo Jesús les acompañe. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes un mensaje que vino a mí como reflexión o meditación justamente de la primera carta de Pedro. Como usted sabe, estamos haciendo en la escuela dominical, en el tiempo de la enseñanza, un estudio sobre esta carta. Pero hay unos versículos que llamaron poderosamente mi atención. Está en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6 al versículo 7. Dice, o para agarrar un poco más de contexto, vamos a estar leyendo desde el 3 al 7. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Ahora, hay una porción que me llama mucho la atención y es esta frase que dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, ¿verdad? Ahora, ahí el apóstol Pedro está haciendo una comparación. Él está comparando nuestra fe con el oro. Yo creo que todos nosotros sabemos qué es el oro. Quizá no lo tenemos, pero obviamente sí lo conocemos. Todo el mundo está muy consciente de lo valioso que es ese metal, ¿sí? De hecho, el oro es tan valioso que todas las naciones guardan guardan su capital en barras de oro o en lingotes de oro, ¿sí? Cada país, por así decirlo, tiene un capital y ese capital no lo guardan en dólares, no lo guardan en monedas o en billetes, sino que lo guardan en lingotes de oro, porque el oro es el metal más valioso que el ser humano considera que se puede manejar. Ahora, el apóstol Pedro dice, ahí está, el oro es precioso, el oro es valioso, pero él tiene que ser probado con fuego. Y es el fuego quien revela el verdadero valor del oro. Pero examinando un poco el tema del oro, me doy cuenta que si utilizamos la imagen del oro, hay por lo menos 3 cosas en las que los cristianos y el oro se parecen. Por eso quiero compartirle este mensaje que es básicamente una reflexión sobre examinar a cada cristiano con el oro, ¿sí? Por eso voy a titular este mensaje cristianos que son como el oro. Señor Dios y amado Padre Celestial, te ruego en este momento para que seas tú guiando mis palabras, guiando mi entendimiento para compartir correctamente, Señor, lo que tú quieres hablar a través de tu palabra. Señor, veo en esta carta una oportunidad
para examinar nuestras vidas, para entender lo que tú quieres hacer con nosotros y aún, Señor, para comprender lo que tú quieres lograr en nuestras vidas. Ayúdame, Señor, a poder compartir eficazmente este mensaje, que sea de bendición para mis hermanos, para todos los que están viendo o escuchando. Y bueno, que sea el Espíritu Santo guiando en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Ok, ahora, este versículo, en el versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego. El apóstol Pedro está utilizando la imagen natural, la figura natural del oro, para compararla con nuestra fe. Pero examinando el tema de las escrituras en cuanto a lo que la Biblia habla de la vida cristiana y aprovechando un poco el conocimiento de ciencias naturales en cuanto al oro, puedo ver que por lo menos hay tres aspectos, o vamos a decir 3 puntos, con los que se puede comparar la vida cristiana con el oro, ¿sí? El primero de ellos, vamos a ir en nuestras Biblias a Efesios capítulo 2, versículo 1. Efesios capítulo 2, versículo 1, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahora usted me dirá, pastor, ¿qué tiene que ver eso con el oro? Ahora, nosotros no nacimos siendo salvos, ¿sí? Aunque hay gente que tiene esa frase de que no, él nació en el Evangelio. Realmente no hay una persona que haya nacido siendo salva. Todos nosotros nacemos con pecado, nacemos con maldad en nuestros corazones, y a medida que pasa el tiempo, pues nos vamos haciendo más conscientes de nuestra maldad. Y si tú eres cristiano, en algún momento tuviste la oportunidad de escuchar completa y correctamente el Evangelio, eso te permitió entender la salvación y tomar una decisión de fe, lo que te permitió ser salvo. Entonces, estamos conscientes que todo creyente tiene un antes y tiene un después, ¿verdad? Si eres creyente, tu después es que estás en Cristo. Pero ¿cuál es tu antes? Tu antes era cuando estabas sin Cristo. Y justamente Efesios capítulo 2, versículo 1 dice, hablando de Cristo Jesús: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Aquí el apóstol Pablo está hablando de la condición natural del ser humano. Como le dije, el Espíritu Santo no vivió siempre en usted, sino que luego que usted recibió a Cristo fue que el Espíritu Santo vino a su vida, ¿sí? Ahora, ¿cuál era su situación natural? ¿Cuál era su condición natural? Su condición natural era que usted estaba muerto en su pecado, sin Cristo, sin el Espíritu. Ahora, lo mismo pasa con el oro. Cuando la gente busca el oro, tiene que buscarlo en la profundidad de la tierra, o por lo menos bajo el suelo. Pero cuando usted se pone a buscar oro y lo encuentra, usted no va a encontrar el lingote de oro. Usted no va a encontrar la cadena de oro, el anillo de oro, el collar de oro, no. Usted encuentra el oro en su condición natural. ¿Y cuál es la condición natural del oro? El oro es un mineral que se encuentra en la tierra. Cuando usted lo encuentra, usted lo va a encontrar dentro de una roca, o de repente usted puede encontrarlo por pedazos, ¿verdad? Que es lo que conocen como
pepitas de oro, ¿sí? Pero entonces estamos conscientes de esto. El oro por naturaleza no viene como una barra limpia, brillante, como estamos acostumbrados a ver en películas. El oro por naturaleza no viene con forma de collar, no viene con forma de anillo. El oro es una piedra, perdón, el oro es un metal que se encuentra pegado a una piedra. Y en el mejor de los casos uno lo puede encontrar como una pepita, ¿sí? Pero si nos ponemos a hablar de la condición natural del oro, el oro naturalmente es deforme. ¿Y por qué digo que es deforme? Porque el oro, cuando usted lo encuentra, o si lo encuentra, en su condición natural, el oro es una roca que no tiene forma, ¿sí? Si usted encuentra una pepita de oro, su apariencia no es muy bonita, su apariencia no es muy hermosa, es básicamente una piedra dorada pero deforme, ¿sí? Entonces, no solamente que es deforme, sino que normalmente el oro no se encuentra en condición pura, ¿sí? El oro normalmente cuando se encuentra siempre está mezclado o está pegado a algún otro metal, mineral. A veces cobre, a veces plata, a veces hierro. Pero cuando se encuentra el oro en su condición natural, uno lo ve mezclado y deforme, ¿sí? Y si lo comparamos con la vida cristiana, nosotros antes de Cristo nos encontramos también con vidas deformes y con vidas mezcladas. Y cuando hablo de vidas mezcladas, por lo menos con respecto al oro, uno utiliza el término oro puro, ¿verdad? El oro más valioso es el oro puro. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de oro puro? Un oro que no está mezclado con ningún otro metal, como a veces ocurre en la naturaleza. De manera que podemos decir que un oro que está mezclado con otra cosa es un oro impuro. Entonces, fíjense las condiciones naturales del oro. Se encuentra en un grado o en una situación de impureza, porque está mezclado con otras cosas. Por otro lado, es deforme, porque no tiene una forma geométrica. Como le digo, uno está acostumbrado a ver los lingotes de oro en revistas, películas o cosas, o estamos acostumbrados a ver accesorios de oro, pero esa no es la forma natural. La forma natural es completamente deforme, y en eso los creyentes nos parecemos al oro. Porque ¿cuál es nuestra condición original? Nos encontramos en pecado, mezclados con el pecado, ¿sí? Antes de conocer a Cristo, lo natural para nosotros era la maldad, la impiedad, iniquidad, impurezas, inmundicias. Seamos sinceros y seamos honestos. Antes de conocer a Cristo, nuestra condición natural era que estábamos viviendo en pecado, como dice el apóstol Pablo, Efesios capítulo 2, versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y en pecados. El oro en su condición natural se encuentra deforme, como le digo, no tiene una silueta geométrica, ¿verdad? Y lo mismo pasa con nuestras vidas también. Dios creó al ser humano para que el ser humano fuese su imagen aquí en la tierra. Y cuando hablamos de que el ser humano sea la imagen de Dios en la tierra, estamos hablando de que el ser humano tenía el trabajo de ser el representante de Dios. Pero cuando Adán y Eva pecaron, el pecado se hizo parte de ellos y el pecado distorsionó
el pecado torció, deformó la imagen con la que nosotros íbamos a representar a Dios. De manera que todo ser humano que no tiene a Cristo en su corazón tiene una imagen torcida, tiene una imagen deforme de Dios en él. Por eso ningún ser humano que tenga a Cristo sirve ahora como imagen de Dios, sirve ahora como imagen de Cristo. Si nos ponemos a ver qué hizo el pecado con nuestras vidas, el pecado deformó nuestras vidas. Porque dése cuenta que todo lo que usted formó a base de pecado, compárelo con la imagen de Cristo. Fíjense nada más esto, en el matrimonio. ¿Cuál es la imagen que Dios le dio al matrimonio? Que el hombre sea capaz de ver a su mujer como hueso de sus huesos, carne de su carne, y que puedan ser uno. Esa es la imagen de Dios. Pero ¿cuál es la imagen que hoy en día tienen los seres humanos en el matrimonio? Triste, lamentablemente, vivimos en un mundo donde o tenemos un matrimonio machista, donde el hombre es un grosero, controlador, intimidador, que menosprecia a su esposa, y la esposa simple y llanamente pues tiene que aguantarlo porque él es el hombre, porque él es el macho. O tenemos matrimonios feministas, donde es la mujer la dueña y señora de todo, y ridiculiza a su esposo, lo menosprecia, no respeta su autoridad, habla mal de él delante de los hijos, y esas son las imágenes que vemos de los matrimonios. Hoy en día hay muchas personas que creen que la infidelidad es parte natural del matrimonio. Y eso solamente nos muestra lo deforme que somos sin tener a Cristo en nuestras vidas. Y pudiera hablar de muchas cosas más, pero yo creo que en este punto usted ya entiende mi idea. Los cristianos son como el oro, pero debemos reconocer que la condición natural del oro es impura y deforme. Y si fuera por el oro, él no se autoarregla, ¿no? No es que con el pasar del tiempo la piedra deforme de oro, con el sol y la lluvia y el calor y la cosa se va doblando hasta que se convierte en un collar, en un anillo o una corona de oro. No. El oro quedaría impuro, el oro quedaría deforme si no viniera un orfebre a trabajarlo. ¿Sí? ¿Qué es un orfebre? Es una persona que sabe trabajar el oro. En este caso, ¿quién es nuestro orfebre? ¿Quién es el que puede cambiar nuestra condición impura y deforme? En este caso, nuestro orfebre es Cristo. Si vamos a Filipenses capítulo 1, versículo 6, dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces fíjense cómo los cristianos nos parecemos al oro. ¿Cuál es la condición original del oro? Impura y deforme, hasta que viene el orfebre y lo cambia. Y lo cambia porque trabaja en él. Lo mismo pasa con el cristiano. ¿Cuál es la condición original del cristiano? Original del creyente. Antes de ser creyente, estamos mezclados con el pecado, lo que nos hace impuros. Y somos deformes porque hemos perdido la silueta de Cristo en nosotros. Hasta que viene Cristo y nos toma para comenzar a trabajar en nuestras vidas, ¿verdad? Y eso nos lleva a la segunda comparación que podemos hacer entre el oro y los cristianos. Para este segundo punto vamos a volver a Primera de Pedro, capítulo
capítulo 1, versículos 6 y 7, dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Déjame decirle una cosa. Cuando el orfebre, que es el artesano que trabaja con el oro, toma el oro en su condición natural, el orfebre distingue que no tiene forma y está impuro porque está mezclado con cosas. Ahora, la única forma de cambiar esa situación es agarrar esa pieza deforme y mezclada y colocarlo en un horno de fuego. Y la idea de colocarlo en un horno de fuego es derretir toda la pieza. Porque cuando se derrite por el intenso calor, el oro comienza a separarse de las impurezas, comienza a separarse de las cosas que están en él que no son oro. Y cuando comienza a fundirse y comienza esa separación, es fácil para el orfebre comenzar a quitar las impurezas para que todo lo que quede allí sea oro puro. Pero déjeme decirle que no cualquier horno puede derretir no cualquier horno puede derretir una pieza de oro. Usted puede agarrar su horno de cocina y, si mal no recuerdo, porque no invierto mucho cocinando con horno, creo que un horno de cocina puede llegar a unos 200, creo máximo unos 300 grados centígrados. Y eso, déjame decirle que es bastante caliente. Pero para comenzar a derretir necesita nada más y nada menos que por lo menos 720 grados centígrados para poder comenzar a derretir el oro. Entonces, si usted no aguanta, fíjese bien, en Coro la temperatura de calor máxima es como de 41, 42 grados centígrados, ¿sí? Cuando se pone todo muy caliente. Si usted no aguanta 41 o 42 grados centígrados, imagínese un horno de 750 grados centígrados. O sea, es un calor. O sea, el ser humano no pudiera aguantar esa temperatura. Pero bajo esa temperatura es que el oro comienza a derretirse. Y cuando se derrite, cuando se funde, es que el orfebre puede comenzar a limpiarlo de sus impurezas, a fundirlo para poder darle una forma. Recuerde que originalmente es deforme, pero cuando se funde, entonces puede ser maleable, puede ser moldeable para poder tener una nueva forma. Ahora, eso ocurre con el oro, pero con los creyentes, Dios no nos pone en un horno de 750 grados, a menos que seas los amigos de Daniel. Y bueno, si usted lee la Biblia me entendió la referencia, si no, le hace Daniel capítulo 3. Pero, ¿qué es el punto? A menos que si tú eres amigo de Daniel, ok, te metieron en el horno. Pero normalmente esa no es la manera de trabajar de Dios. No nos mete en un horno, sino que Él permite en nuestra vida pruebas y aflicciones. El versículo 6 dice: en lo cual vosotros os alegráis, o sea, sabiendo que tendremos salvación,
aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Hermano, la palabra griega para afligidos quiere decir experimentar dolor. Entonces, qué tremendo, porque el Señor Jesucristo se da cuenta que los seres humanos no aprendemos a base de facilidad. No aprendemos a base de comodidad. Más bien la facilidad y la comodidad, si somos sinceros, termina haciéndonos daño. Nos lleva a vicios, nos lleva a malas costumbres, es una puerta para el pecado. Pero el Señor ha elegido que sean las aflicciones, que sean las dificultades, el horno que nos ponga a prueba. El horno que sea que nuestras aflicciones, que nuestros sufrimientos, que nuestras dificultades, que nuestras pruebas sean el horno que nos funda para poder ser limpiados, para poder ser purificados, para poder perder la forma del viejo hombre y comenzar a avanzar, a convertirnos en una nueva criatura. Porque déjeme decirle que la meta principal de Dios no es que usted tenga una vida cómoda, no es que usted tenga una vida fácil. La meta de Dios es que usted tenga el carácter de Cristo, que usted pueda tener la silueta, la forma de Cristo en su vida, para que usted pueda cumplir la misión que desde el inicio se le dio a los seres humanos, que podamos representar a Dios, que podamos representar a Cristo y que nuestra vida refleje la obra de Dios. Entonces comprenda que ningún capitán de barco ganó experiencias en un mar tranquilo. Fueron las tormentas, fueron las mareas altas y la braveza del mar la que permitieron que el capitán pudiera ganar la experiencia que se necesita para ser capitán. Hoy en día, sobre todo en Venezuela, estamos viviendo un tiempo bastante intenso, bastante rudo, bastante fuerte. Y nuestra naturaleza humana nos lleva a quejarnos, a desanimarnos, a cuestionar, a molestarnos, a llenarnos de ira, a ponernos a pensar un montón de cosas que a fin de cuentas no convienen. Hermano, deja de ver tu situación como un accidente. Deja de verlo como que, bueno, me tocó la mala suerte. Me tocó el mal día. Comprende que tu situación no es una casualidad, sino más bien es una aflicción que Dios va a permitir por algún tiempo. Porque fíjate cómo dice el versículo, aunque ahora por un poco de tiempo. Hermano, es bien importante que nosotros saquemos bien la cuenta del tiempo. ¿Cuánto tiempo va a estar usted en la tierra? Usted va a estar poco tiempo en la tierra comparado con el tiempo que va a estar en el reino de los cielos. Usted se da cuenta que en el reino de los cielos usted va a vivir eternamente. Ahora, ¿cuánto tiempo va a vivir usted en la tierra? Hermanos, de 100 es muy difícil que pasemos. No digo que es imposible, pero es difícil que pasemos los 100 años. Ahora, ¿cuánto puede vivir usted? 80, 90. Esas son nuestras expectativas, pero
Algunos no vamos a llegar a los 40, algunos no vamos a llegar a los 50, algunos no vamos a llegar a los 60. Y no es bonito pensarlo, pero tenemos que estar conscientes que es la realidad. Nuestros días en la tierra están contados. No vamos a estar para siempre acá. En algún momento nos va a tocar salir, y cuando salgamos, siendo creyentes, o sea, si somos creyentes, vamos a mirar a la eternidad que Cristo tiene para nosotros. ¿Y cuál va a ser la conclusión del tiempo que estuvimos en la tierra? La conclusión va a ser, fue muy poco tiempo. Cuando tú te pones a ver el tiempo que Dios permitió que tú tuvieses una bendición y el tiempo que Dios permitió que tú tuvieses una dificultad, te vas a dar cuenta, fue poco tiempo. Entonces debemos estar claros. Cristo Jesús no nos está engañando, no nos está mintiendo. Él nos dice que al igual que el oro, nosotros vamos a ser sometidos al fuego de la prueba. Para que el fuego de la prueba nos ayude a limpiarnos de nuestras impurezas. Para que el fuego de la prueba nos ayude a perder la deformidad, para que podamos tener la capacidad de ser moldeados. Ahora, la meta del oro es poder moldearlo y construir algo con él, ¿sí? El oro no se pasa por fuego simplemente para ver cómo se derrite, ¿no? El oro no se pasa por fuego simple y llanamente para ver qué le pasa cuando el fuego lo funde. Al igual que con nosotros, Dios no permite aflicción en nuestra vida. Dios no permite sufrimiento en nuestra vida. Dios no permite pruebas en nuestra vida sin tener un propósito, sin tener una razón. Cuando se funde cuando se funde el oro, es porque algo se piensa hacer con él. Con el oro tú puedes hacer un lingote, con el oro tú puedes hacer una cadena, puedes hacer un anillo, puedes hacer un collar, puedes hacer una corona. Mira, hay un montón de cosas que se pueden hacer con el oro, pero cada vez que el oro se pasa por el fuego es porque se le quiere dar una nueva forma. Ahora, en el caso de los creyentes podemos ir a Segunda de Timoteo, capítulo 2, Primera de Timoteo, capítulo 2, se me fue la cita. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 20 y 21, nos dice: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Fíjese que Cristo Jesús quiere que nosotros seamos pasados por pruebas, seamos pasados por dificultades, para que esas pruebas y dificultades nos ayuden a desarrollar el carácter de Cristo. Porque una vez que ganamos el carácter de Cristo, entonces hemos sido moldeados a su imagen. Y teniendo su imagen, podemos ser un instrumento que traiga honra a su nombre. Qué hermoso son las cosas que se pueden hacer con el oro. Uno ve los anillos de oro y son hermosos, son muy bonitos, son llamativos. ¿Y para qué se utilizan los anillos de oro? Se utilizan como recordatorio del pacto del matrimonio. Entonces, qué hermoso poder tener un anillo de oro para
para que ese objeto de oro sirva como recordatorio de la promesa del matrimonio. Qué maravilloso cuando el oro puede utilizarse para hacer una corona. Y luego, ¿para qué sirve la corona? Pues normalmente se coloca en la cabeza de los reyes, en la cabeza de los príncipes. En el tiempo antiguo, las coronas de oro justamente eran un símbolo del rey. El oro se moldeaba para hacer una corona y esa corona servía para que cuando las personas lo vieran, reconocieran: tengo un rey delante de mí. Hoy en día Cristo Jesús tiene una casa donde quiere tener artículos, donde quiere tener utensilios, donde quiere tener herramientas que estén hechas de oro para glorificarlo a Él. Y espero que me esté siguiendo el hilo, y no estoy diciendo que Jesús quiere, que Cristo Jesús quiere tener una casa llena de artículos, no. La casa es la iglesia, ¿verdad? Cristo Jesús quiere que dentro de que la iglesia esté llena de cristianos de oro, cristianos que han sido tomados, pasados por fuego y moldeados para ser convertidos en un instrumento que sirva para gloria de Él. Hoy en día hay seres humanos que sirven para mostrar el juicio de Dios. Hoy en día podemos ver seres humanos que se rebelan contra Dios, que van contra Dios. Y por momentos pareciera que ganaron la batalla, que salieron con la suya, que triunfaron los malos. Pero luego vemos cómo Dios trae su juicio y su justicia, y cómo son quebrantados, y cómo son derrotados, y cómo son humillados. Y ahí nos podemos dar cuenta: mira a este ser humano que ha servido para mostrar cómo Dios puede quebrantar al malo. Pero Dios no quiere que ese sea el único propósito del ser humano. Dios quiere utilizar seres humanos que sirvan para glorificarlo a Él. Seres humanos con los que Dios pueda decir: mira cómo le he transformado para que sea misericordioso, para que sea justo, para que sea santo, para que sea un buen hijo, para que sea un buen padre, para que sea un buen esposo, para que sea un buen trabajador. La meta es que los hombres puedan ver nuestras buenas obras, y viendo nuestras buenas obras glorifican a nuestro Padre que está en los cielos. Estemos claros: todas las personas que tienen oro, que tienen algo de oro, les gusta ponérselo para que la gente lo vea, porque llama la atención, porque son bonitos, porque son hermosos. Entonces Cristo Jesús nos dice: nosotros tenemos esa oportunidad. Nosotros tenemos la oportunidad de ser moldeados en sus manos para convertirnos en algo que va a servir para glorificarlo a Él. Entonces, tienes la opción de convertirte en un cristiano que refleje, que sirva como un instrumento para gloria y honra de Dios. Pero para eso debes pasar por el horno de fuego de Cristo Jesús, que son las pruebas, las aflicciones y las dificultades que Él permite. Pasar por ese horno de fuego, por esas pruebas, van a permitir que pierdas tu impureza, que te alejes, que te separes del pecado que te estorba, y que la deformidad pueda ser moldeada para tener la forma de Cristo Jesús en tu vida. Entonces, hermano, te animo a ser un cristiano de oro. Dios te bendiga grande y poderosamente.